Última Hora es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio hablamos con la especialista en derechos humanos Diana Vargas sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, los cuidados alternativos cuando son separados de su familia, el mantenimiento del vínculo y los procesos de adopción en casos de pérdida de la patria potestad. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024. La Ley 6.486 sobre el derecho a vivir en familia, sobre los cuidados alternativos y las adopciones fue promulgada en el 2020 y en ese mismo momento la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, lamentaba la falta de presupuesto para su aplicación. ¿Qué mejoras plantea esta nueva ley? La nueva ley de adopción, que en realidad tiene un nombre mucho más largo. Esta ley, que es la 6482, que es producto de un largo proceso, se denomina de promoción al derecho a vivir en familia, promoción y protección al derecho a vivir en familia, de los cuidados alternativos y de la adopción. ¿Por qué tiene ese nombre tan largo? Porque incluye, en primer lugar, de qué se trata. Del derecho a vivir en familia que tiene todo niño, niña, adolescente, de criarse en un entorno familiar. Tiene una primera parte, unos primeros artículos que establecen una serie de obligaciones para las instituciones locales, para municipios, gobernaciones y para las instituciones del gobierno central, de qué políticas tienen que implementar, por lo menos los lineamientos están en la ley, para justamente propiciar el apoyo para la crianza, que es también una obligación del Estado, generar condiciones para que esa familia pueda, por ejemplo, salir a trabajar. No, la madre generalmente no se queda hoy día al cuidado del niño o la niña en el domicilio, también desarrolla actividades laborales y entonces tiene que existir una serie de servicios públicos para facilitar ese cuidado. También la corresponsabilidad parental, es decir, que mamá y papá en igual medida se puedan ocupar. Para eso tiene que haber también políticas de conciliación laboral. Eso significa que la carga horaria, las exigencias tienen que permitir, y de eso se habla en el mundo, no es una locura nuestra, y en países que tienen altos niveles de desarrollo, como por ejemplo los países escandinavos. De hecho, la apuesta pública, y eso responde a evidencia, responde a estudios, es que los niños y niñas en la primera infancia, sus primeros 1000 días, estamos hablando más o menos hasta los 4 o 5 años, puedan tener el mayor tiempo posible en calidad y en cantidad con sus padres, de modo a que esa sea finalmente una inversión para que esos niños, cuando crezcan, sean económicamente más productivos. Imagínense, o sea, es un criterio incluso económico. Si invertimos en darle la atención a los niños y niñas cuando son pequeños, eso implica que puedan ser criados por sus padres, que no tengan que estar, y como hoy en nuestro país, la clase trabajadora precarizada, que a su vez que está tantas horas en su lugar de trabajo, que muchas veces es informal, que no tiene seguro social, que después se traslada en un bus durante muchas horas para llegar a su casa, lo que hace que muchas veces pasen demasiadas horas solos. Entonces, esta ley se ocupa, digamos, de unos lineamientos para esa primera fase, por decir así, que tiene que ver con las políticas de protección y apoyo a la crianza y al cuidado. Después pasa a regular todo el proceso judicial de cuando un niño o una niña es separado de su familia, que eso se denomina cuidado alternativo. Ahí dice qué es lo que tiene que hacer la defensoría. Lo bueno y nuevo que trae es que le obliga a defensores de la niñez a irse al terreno, a no tomar decisiones de escritorio, como decíamos. Le dice, tienen que ir con un equipo técnico, conocer la realidad, escuchar al niño, etcétera, etcétera, promover las medidas más adecuadas y después regula los plazos, que era lo que ocurría antes, que se ordenaba, por ejemplo, como primera medida el abrigo. Ese niño era ingresado a una entidad de abrigo, a un hogar, y resulta que podían pasar años. Nosotros incluso llegamos al sistema interamericano, a la comisión, por casos de niños que, por ejemplo, uno de ellos estuvo 6 años en un hogar abrigo, fue arrancado de su madre, no se tenía ni su identidad y se le depositó. Entonces, con esta ley ya no puede ingresar ningún niño sin orden judicial. Bueno, antes tampoco podía, pero digamos que aquí
se reguló mejor el procedimiento para que haya más controles. Entonces, ese periodo tiene que ser corto, absolutamente transitorio. Y la última parte que regula la ley es el proceso de adopciones, porque lo que ocurría es que esa segunda parte, esta que decía, la de cuidados alternativos, duraba demasiado tiempo porque solo se le depositaba al niño y no se trabajaba para verificar si iba a volver con su familia y si no había condiciones para volver a ser declarado en adopción. Como eso no ocurría en un plazo razonable, los niños crecían en los hogares. Y por eso se cree, digamos, que la adopción tarda mucho en Paraguay. En realidad no. El problema no está en el juicio de adopción. El problema está en este periodo previo, donde no se determina a tiempo si ese niño va a poder retornar con su familia de origen o va a ir con otra familia por la vía de la adopción. Entonces, con esta ley creemos, y de hecho en la práctica ya han habido buenos resultados con una aplicación correcta. Todavía falta mucho para que la aplicación sea integral, pero los tiempos se han acortado. No es solo una cuestión de tiempo cuantitativo, sino la calidad del trabajo también importa porque estamos hablando de familias enteras que son intervenidas por el Estado. Mencionaste algunos motivos de separación de niños, niñas y adolescentes de su núcleo familiar. ¿Cuáles son los principales? Y si podría decirnos si la pobreza puede ser una razón para separar a estos niños y niñas de su núcleo familiar. En Paraguay, hoy, con los últimos reportes, por ejemplo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, respecto a niños que están separados de su familia y viviendo en una modalidad de cuidado alternativo, que puede ser con una familia, en un hogar abrigo, tenemos que hay mayor porcentaje de niñas, que antes, hasta hace unos años, era bastante, digamos, equiparado. Actualmente, con las últimas cifras, me refiero a de septiembre de 2024, o sea, bien actualizado, resulta que hay mayor cantidad de niñas en el sistema de protección que de niños. Muchos de esos casos tienen que ver con abuso sexual en el entorno familiar. Recordemos que 8 de cada 10 niñas que sufren abuso lo hacen de parte de un familiar cercano, papá, mamá, padrastro, abuelo, tío y otros integrantes de la familia. Entonces, muchas veces esa es una causa, porque en ocasiones vincula a otros miembros de la familia también, porque algo que se desestimula, digamos, es que la víctima, en este caso la niña o el niño, sea quien tenga que salir de su entorno. Al quien hay que separar es al agresor. Pero hay en ocasiones en las que el sistema o los actores que intervienen consideran. Otra situación que amerita en muchas ocasiones es el maltrato físico, porque es lo que más se ve, ¿verdad? Quizás el psicológico emocional deja más marcas, pero no son visibles. Y tiene mucho que ver con una cultura autoritaria que persiste en toda nuestra sociedad, en las instituciones y ni hablar en las familias, donde tampoco el Estado ha hecho mucho esfuerzo para eh, enseñar a las familias a tener otras formas de crianza. También tiene que ver con el estrés que viven las familias por la situación económica, precarización, eso que mencionaba hace un momento. Y tu pregunta clave, si la pobreza puede ser una causal, mirando la Constitución que nos rige y el Código de la Niñez y la Adolescencia y esta ley especial que es la 6486, la respuesta desde lo jurídico es no en absoluto. Pero eso hay que poner matices, porque en la realidad los niños y las niñas que están en el sistema de protección en Paraguay son niños provenientes de familias pobres, no son niños provenientes de familias de clase media o media alta. Y eso no es casual. Lo mismo pasa en el sistema penitenciario. Quienes están presos son los pobres, los punandí. No porque en las familias de clases más acomodadas no existan vulneraciones de derechos, no exista abuso, no exista maltrato, etcétera, etcétera. Y lo mismo aplica, me parece a mí, al ámbito penal. No es que las personas con mayor formación o capacidad adquisitiva no cometan delitos, hechos punibles. También cometen, pero no son captados por el sistema. Escuché una vez en un encuentro que decían lo que pasa que en las familias pobres las paredes son más finas, a veces son de terciada o a veces tienen un techo de lata. Entonces se escucha más y es más fácil invadirles. El Estado es mucho menos cuidadoso en llegar e intervenir sobre la vida de esa familia que cuando hay, porque también existen denuncias. En estos días se hizo pública una, por ejemplo,
que involucra a familias que tienen o cargos públicos o mayor capacidad económica, pero la respuesta es mucho más cuidadosa o no llega al sistema o si llega al sistema no reacciona. Entonces, ese es, digamos, todo un capítulo también y lo otro respondiendo de manera más directa, en la práctica en Paraguay sí la pobreza es un motivo de separación. ¿Por qué? Porque si uno analiza muchas veces lo que requieren son programas sociales, digamos, esas familias. Pero como existen tan pocos y los que existen muchas veces no llegan a cubrir las necesidades que tiene esa familia, se le termina separando porque no somos capaces como Estado a nivel municipal, departamental y nacional de generar los programas de apoyo, eso que hablábamos al inicio. Si una familia tiene un hijo con autismo y otra con alguna necesidad especial y no está recibiendo atención, el problema no es de esa mamá o de ese papá únicamente, es un problema del Estado, que tiene que generar programas que además sean accesibles. Porque no es la cuestión, sí le puede llevar a salud mental, al psiquiátrico, por poner un ejemplo. Pues resulta que vive en Curuzú de Hierro y tiene que trasladarse, el traslado es costoso, no hay ruta, o sea, hay una serie de condiciones que no son propicias para que esas familias realmente reciban el apoyo. Entonces, sí, la pobreza es un motivo de separación familiar en Paraguay. ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos de cuidados alternativos que son familiar, residencial e institucional? Eso que señalas está en la nueva ley. Anteriormente, tampoco esto es muy reciente, tampoco esto es reciente, ya anteriormente existían estos modelos, pero más bien por medio de reglamentos del Ministerio de la Niñez. Lo positivo es que ahora tenemos en una ley. ¿Y qué es lo que significa? Decíamos al inicio, todo niño o niña tiene derecho a vivir en su familia, no solamente en una familia, sino que en su familia. Cuando eso no es posible y amerita una separación temporal, la evidencia, o sea, la ciencia, las investigaciones lo que muestran en el mundo es que en ese tiempo, donde se supone que le sacamos de ahí de su núcleo familiar, ¿para qué? Para protegerlo. Entonces, lo que le ofrecemos tiene que ser también un espacio de protección. No le podamos dar algo distinto o inferior a lo que, digamos, el amor y el cuidado personalizado que debería de implicar estar en una familia. Entonces, para garantizar ese derecho a vivir en familia, lo que plantea la ley a partir de directrices y tratados internacionales es que estas modalidades de cuidado alternativo sean lo más similar a un entorno familiar. Y ahí vamos a brevemente las tres que señalaste. Uno dice cuidado familiar. Esto significa familias solidarias que preferentemente pasan por un proceso de capacitación e ingresan a un programa que se llama Programa de Acogimiento Familiar que tiene el Ministerio de la Niñez y deberían también tener a nivel local las instituciones, municipios, gobernaciones. Entonces, eso es lo que sería cuidado familiar, es decir, que una familia solidaria, no, puede ser un hombre, una mujer, digamos que no es necesario que sea un matrimonio, se inscriban y pasen por un proceso de capacitación para, ¿qué cosa? Cuidar temporalmente, brindar amor a ese niño, a esa niña, mientras el Estado realiza una serie de acciones que se llama mantenimiento del vínculo para saber si va a retornar o no y en ese tiempo ayudarle a curar sus heridas. O sea, es un acto de amor, es una experiencia hermosa, me ha tocado en varias ocasiones ser familia acogedora, es también desafiante, obviamente, también criar a nuestros hijos e hijas es desafiante y nos dejan muchas veces, como hablábamos en mi familia, que los niños y niñas que pasaron en este caso por nuestra casa, nos dejaron mucho más de lo que nosotros les dimos. Realmente invito a las familias a que se apunten al programa de acogimiento que tiene el Ministerio de la Niñez. Muchos niños y niñas están en esa situación esperando que un entorno familiar amoroso les brinde ese espacio. La otra modalidad es residencial, que son las entidades de abrigo, las que conocemos, pero a partir del reglamento que ya regía antes del 2020 y en particular a partir del 2020, tuvieron que entrar en un proceso de transformación de modelo, de modo a que sean pequeñas unidades, pequeñas casitas con una tía, una madrina, que se encargue de cuidar a un pequeño grupo de no de más de 6 niños o niñas, de modo a ir desestimulando estas grandes instituciones, que son
modelos institucionales. Ese es el institucional, el cual ya no puede existir en Paraguay. Ya el plazo está vencido de transformación. De hecho, gran parte de los hogares hicieron y están haciendo ese proceso de transformación. Hay un número reducido que se resiste, que plantea cada tanto que se modifique la ley. De hecho, consiguieron en 2 ocasiones extender el plazo para la adecuación. Ahora que venció nuevamente, volvieron a meter un proyecto de ley. La senadora Elizarela Valiente es la que acompaña a ese grupo, de modo básicamente a decir: no queremos adecuar. Queremos seguir brindándole esto que es mucho menor de lo que necesitan los niños y niñas según muestra la evidencia, pero esto es lo que le queremos brindar. Y por suerte eso no ha prosperado, así que esos son los 3 modelos: familiar, una familia solidaria; residencial, pequeños módulos de cuidado; el institucional, que se supone que ya no debe de existir. Sobre ese punto, Diana, según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 23% de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado se encuentran todavía en esta modalidad institucional y casi el 24% en el proceso de transformación. ¿Qué efecto justamente puede tener en los niños y niñas esta modalidad institucional, que es un modelo de encierro? Sí, justo eso nosotros cuando en el Mecanismo de Prevención de la Tortura, que es una institución pública, a pesar de que tenga un nombre tan raro, em, es una institución extra poder, pero que está dentro, digamos, recibe presupuesto público. En el 2013, cuando inicia el mecanismo, habíamos planteado iniciar las tareas monitoreando todas las entidades de abrigo, y recientemente, ahora en esta semana, también el mecanismo terminó un informe muy importante de un monitoreo que realizó a todas las entidades y trae cifras, eh, algunas, digamos, esperanzadoras y muchas de ellas en realidad preocupantes. Con respecto al modelo institucional, ¿qué es? Como vos bien decías, muy similar al modelo penitenciario, donde todos son, digamos, todos están en pabellones, comparten ropa, no hay mucha individualidad, etcétera. ¿Y qué es lo que muestra la evidencia? Incluso acá en Paraguay, me voy a referir a un estudio que se hizo allá alrededor del 2010 con relación a lo que era el hogarcito del centro de adopción. Era un hogar que dependía en ese momento del Ministerio de la Niñez, donde estaban bebés, algunos declarados en estado de adopción, muchos de ellos no, pero esperando que se resuelva su situación. E hicieron un estudio con un equipo multidisciplinario de modo a evaluar el desarrollo psicoevolutivo de estos niños. Y por dar un ejemplo, ¿verdad? Muchos de ellos no podían hacer aquello que estaba esperado para su edad. Siempre nos muestran en las libretitas de desarrollo, por ejemplo, de pediatría, las que donde se anotan las vacunas, eso está: a los 6 meses se debe sentar, a los 8 meses, no sé, gatear, etcétera, etcétera. Y resulta que tenían un atraso de varios meses con relación a aquello que se esperaba que ellos hicieran. Después, otras características que muestran estudios de otros países, se llama tiene como un síndrome de la institucionalización, y está como muy marcado como mucha inseguridad, esta sensación de abandono, poca capacidad para lidiar o gestionar cuestiones de la vida cotidiana, ¿verdad? Que tienen que ver con tomar decisiones. A nuestros hijos, hijas, les vamos de a poco dando autonomía en la toma de decisiones, así sea la ropa que se va a poner, un poco lo que va a comer, etcétera, etcétera, como ir a hacer una compra a la despensa, ir a un cumpleaños. Esas cosas que para nosotros son habituales, los niños y niñas que viven en hogares muchas veces en Paraguay no tienen. Incluso recuerdo un hogar dependiente de la Municipalidad de Asunción en el 2013, Arnaldo Samaniego era intendente. Por ejemplo, no iban a la escuela. Decía, quedaba acá en plena Barrio Herrera, decía la directora funcionaria municipal que no les llevaba porque les podía pasar algo. Entonces, en nombre de la protección, muchas veces son encerrados absolutamente, absolutamente. No tenían interacción con la calle. Generalmente están con mucho temor, por ejemplo, a subir a un micro, es una experiencia que no tienen. Incluso no les sacaban a la calle, no podían ir a la plaza. Porque una de las cuestiones que planteamos: ¿por qué este modelo tan cerrado de encierro? ¿Por qué no van a la escuela? ¿Por qué no van a la plaza? ¿Por qué no juegan en la vereda o con algún amiguito del barrio? Y todas las respuestas es: no, porque les puede pasar algo, está bajo nuestra responsabilidad.
un poco una excusa, ¿verdad? Una excusa para no ocuparse. Bueno, entonces de ahí es que se desestimula y se habla de los modelos residenciales mucho más pequeños. ¿Con qué? Con una dinámica lo más similar posible al de una familia. O sea, esa es la clave. También el informe de mecanismo dice que hay 866 niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. La mayoría tiene más de 8 años de edad y la permanencia promedio en cuidados alternativos es de 3 años, pero también hay casos de incluso de más de 8 años de permanencia en estos cuidados alternativos. ¿Qué dice la ley sobre este tiempo que pasan los niños bajo tutela del Estado? Hoy con la nueva ley, y si existieran los recursos, en particular equipos técnicos que hacen los trabajos, se supone que si hoy un niño es separado de su familia porque hay una situación de vulneración que amerita sacarle y llevarle, por ejemplo, a una familia acogedora o a un hogar, ya que estamos con los datos del mecanismo que se refieren, en particular creo que a aquellos que están en hogares de abrigo, se supone que desde el día uno, o sea, desde el día siguiente, tiene que empezar un equipo técnico a trabajar con la familia de origen. Algo que bueno, si no están localizados, hacen la búsqueda de localización. Una vez encontrados, se llama mantenimiento del vínculo. ¿Qué es lo que es? Y es un proceso terapéutico. Y ese es el cambio de paradigma que implica esta ley. Porque ¿qué es lo que hacía el Poder Judicial? Una evaluación forense, diagnóstica, para saber qué tan mal están en su salud mental. Eso no te aporta nada. O sea, saber que esa mamá está depresiva, que ese papá es un agresivo, que, por poner ejemplos, y no te dice mucho, quizá te da algunos elementos, pero ¿qué es lo que plantea y por qué, a mi criterio, es tan importante el cambio paradigmático que trae esta ley? Es que les indica a los actores, sea Defensoría, Fiscalía de la Niñez, equipos técnicos, que tienen que empezar un proceso terapéutico, utiliza incluso la denominación, un proceso terapéutico tendiente a fortalecer las capacidades de cuidado que tiene esa familia. O sea, no es simplemente un régimen de relacionamiento, no es que le pueda ver cada 15 días, sino trabajar para conocer sus potencialidades, también sus desafíos, los mayores problemas que tiene esa familia y encaminar hacia que los servicios y prestaciones que tiene el Estado lleguen a esa familia para, pasado un tiempo de 45 días, pueda haber mejores condiciones para la crianza. Y si no hay, presentar un informe y decir, hicimos esto, no funcionó, queremos seguir haciendo esto para probar si funciona y necesitamos este tiempo. Si pasado ese tiempo se presenta que no hubo ningún cambio a pesar del esfuerzo, porque a veces se presenta que no hubo ningún cambio, pero no hubo ningún esfuerzo para acompañar, es lo que pasa la mayoría de las veces. Si pasado más el doble del plazo, o sea, unos 90 días aproximadamente, y pueden informar ahí al juzgado y decir, hicimos todas estas medidas de acompañamiento. ¿Quién hace eso? Equipo técnico del Ministerio de la Niñez. También un poco con el equipo técnico de los juzgados. Son insuficientes, pero cada vez hay más. Hubo mayor asignación de recursos. Y ahí es donde tiene que decir al juzgado, esta familia demuestra que tiene interés, condiciones, mejorado esto y lo otro, ahora tienen estos servicios y consideramos que hay condiciones para la reintegración y que puede ser de esta manera. O lo contrario, decir, no hay condiciones, se hizo este esfuerzo, entonces se recomienda la pérdida de la patria potestad. Eso significa que salga definitivamente de esa familia y que sea declarado en estado de adopción y ahí es donde ese niño pasa a este otro estadio. Como se tardaba tanto en hacer eso, es que tenemos niños, un alto porcentaje de niños que están en cuidado alternativo, que son mayores de 8 años. Y ahí es donde todo un capítulo que sería bueno abordar lo que tiene que ver con adopciones prioritarias. ¿A qué te referís con las adopciones prioritarias, Diana? Esta ley que estamos repasando, la 6486, como decía, que responde a una realidad. Lo importante de esta ley es que recogió, experiencias de los equipos técnicos, actores, etcétera, y también la realidad. En Paraguay, como pasan tanto tiempo en cuidado alternativo, crecen dentro del sistema los niños y las niñas. Se convierten en adolescentes y todavía la carátula del expediente dice RN, que es recién nacido. Esto que cuento es verídico, ¿eh? Hacemos bromas, entre comillas, de repente RN ya tiene barba. Está por egresar del colegio con suerte si tuvo la posibilidad de ir al colegio.
como crecen en el sistema, entonces lo que se hizo fue generar un capítulo dentro de la parte de adopciones que se denomina adopciones prioritarias, que básicamente está dirigido a que niños, niñas, adolescentes o grupos de hermanos o niños con discapacidad que están declarados y que están esperando a que una familia los adopte, puedan, a que las familias que se inscriban, digamos, para adoptar a niños con estas características pasen por un proceso simplificado. Simplificado en los trámites burocráticos, en el tiempo, etcétera, etcétera. De modo a que le demos la respuesta lo más rápido posible porque ya llevan demasiado tiempo esperando. Entonces, por ejemplo, en países de la región hay toda una movida en Argentina, capaz ven en redes, adopten niños grandes porque todavía en el imaginario, cuando pensamos en la adopción, mucha gente cree que es un bebé o quiere, digamos, adoptar a un bebé. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque hay todo un trámite judicial previo que hacer y los niños van creciendo en el sistema. Entonces, tenemos que pensar que la adopción no tiene necesariamente rostro de bebé con un biberón. Puede ser un niño grande. De hecho, en mi caso, estoy en proceso de adopción de un adolescente que tiene 16 años y es una experiencia, digamos, distinta en el sentido de que no necesariamente implica cambiar pañales, tiene otros desafíos y tenemos que pensar en que podemos cambiar la realidad tanto de nuestra familia como de ese adolescente, de esa adolescente, en darle en ese momento, digamos, más a veces difícil de su vida, de mucha inseguridad e inestabilidad, podemos darle un entorno amoroso donde desarrollarse y donde tener sobre todo una tierra firme. Eso tenemos que pensar. ¿En qué situación están los niños, niñas, adolescentes que están esperando una familia? Y en un terreno en unas tierras movedizas, una cosa de que no saben para qué va a pasar mañana en su vida. Nuestros hijos e hijas que viven en nuestra, más o menos, tienen claridad que al día siguiente van a seguir durmiendo en la misma cama, comiendo más o menos lo mismo, escuchando los mismos plagueos de su mamá, de su abuela. Estos niños no. Vienen de historias traumáticas y continúan viviendo en una incertidumbre pensando que nadie les quiere, pensando que van a crecer ahí con el temor de qué va a pasar cuando cumple 18, voy a tener que ir a la calle al día siguiente porque eso es lo que ven que les pasa a los otros. Porque el sistema cumplen 18 y les mandan, véanse ustedes qué pasa con su vida. No como en otros países que se tiene, yo creo que en Paraguay tenemos que trabajar una ley de egreso del sistema de protección, porque ya que no les dimos una respuesta a tiempo, una vez que cumplen la mayoría, tenemos que seguir acompañándoles, porque ni siquiera quienes crecen en una familia es que a los 18 al día siguiente tienen capacidad para bancarse solo, encontrar un trabajo, tomar decisiones adecuadas en su vida, o sea, entonces a veces los adolescentes cuando egresan del sistema se encuentran muy solos, sin entorno familiar, sin vínculos y no hay muchas opciones. ¿Cuáles son los requisitos y procesos que deben pasar las personas interesadas en adoptar? ¿Y cuánto tiempo pueden durar esos trámites burocráticos que mencionabas? Los requisitos, bueno, una cuestión que a veces se cree, por ejemplo, es que solamente pueden adoptar matrimonios. Y eso no es así. En Paraguay pueden adoptar también personas solteras, tanto hombres como mujeres. Y en cuanto a los requisitos, lo que a veces asusta, entre comillas, pero en realidad ni siquiera es demasiado, son una serie de requisitos documentales y de evaluación que uno presenta ante el centro de adopciones, una serie de papeles que tienen que ver con saber si tiene antecedentes, sobre todo vinculados, por ejemplo, a hechos de violencia contra niños y niñas. Em, Después una evaluación de salud mental, ¿verdad? Para conocer su aptitud. Hay que entender que no es necesariamente para juzgar o para poner una etiqueta, sino porque para saber, digamos, si es que es esa familia la que necesita el niño, porque el proceso de adopción, hay que entender que no estamos buscando un niño para una familia, porque a veces es como un mercado donde a ver qué fruta elegimos, ¿verdad? Sino más que nada es ese niño, esa niña, ese adolescente que tiene derecho a vivir en familia y nosotros somos parte, digamos, de garantizar ese derecho, que es una obligación del Estado y que por eso implementa estas acciones. Entonces, hay requisitos, como decía, documentales, algunas evaluaciones
que se hacen ante el centro de adopciones. Y en cuanto a cuánto puede durar, es difícil decir, porque lo que uno, una vez que termina ese proceso de evaluación, lo que hace es quedar en una lista de espera que anteriormente, como decía, quizás podía durar mucho, no porque el juicio de adopción fuera largo, sino porque no se definía la situación de los niños y niñas. Hay muy pocos niños que estén declarados. ¿Por qué? Porque se tarda mucho en decidir si va a volver con su familia, si va a ser declarado. En la actualidad, con la nueva ley y con las medidas, digamos, de mayor inversión que se están tomando, está durando menos tiempo esa primera fase, por un lado. Por otro, no olvidemos la importancia de pensar en la adopción de niños grandes, a niños que están esperando en hogares, adolescentes incluso. Entonces, eso también implicaría, o grupos de hermanos, que es la otra cuestión, que crecen en el sistema. ¿Por qué? Porque no quieren ser separados, porque tienen derecho a crecer juntos. Y pocas familias quieren adoptar a grupos de hermanos, entonces, o con alguna discapacidad o alguna otra condición. Entonces, es importante que pensemos también en esos perfiles. Por último, Diana, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en los últimos meses estuvo apostando a una campaña para la adopción y cuidado en el modelo de familia acogedora. ¿Cómo estás observando este movimiento desde el Estado? El acogimiento familiar es un programa que inició en Paraguay, incluso antes del 2000, finales de los 90, el Centro de Adopciones inició su primer programa de acogimiento familiar. Después el Poder Judicial, la Corte, de hecho me tocó participar, tenía un programa que se denomina Programa de Inserción Familiar, que también tenía, digamos, programas de acogimiento familiar en conjunto con la entonces Secretaría de la Niñez. También organizaciones de la sociedad civil como Corazones por la Infancia, Enfoque Niñez, desarrollaban, porque Corazones ya cerró, programas de acogimiento. Es decir, es una práctica que no es nueva, que es muy conveniente, adecuada como modelo de cuidado para los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar ese derecho a vivir en familia y que las familias estén captadas previamente, capacitadas para que entiendan también que es un modelo temporal, que no tiene fines de adopción, que no es una vía corta para la adopción como muchas veces se cree. Y es por ello que considero importante que el Ministerio de la Niñez cumpla las leyes y retome, porque muchos años no lo ha hecho, retome como el desafío de fortalecer el programa de acogimiento familiar. En cuanto a la denominación de familias de la guarda, un poco con este matiz religioso, con unas alas como si esas familias fueran ángeles de la guarda, em, considero que si viene desde el Estado, ese mensaje, digamos, creo que no es el adecuado, porque no estamos ante un acto que tenga que ver con alguna buena conducta religiosa, o más que nada estamos garantizando derechos desde un Estado que es laico, que tiene obligaciones, que las reconoce y que trabaja en captar, capacitar y acompañar a familias durante un tiempo, que no son ángeles de la guarda. Son familias paraguayas, familias residentes en nuestro país, solidarias, que se ofrecen a brindar un cuidado temporal, teniendo la conciencia de que eso es lo que quisieran para sus hijos o hijas si tuvieran que ser separados. Eso tenemos que pensar. ¿Dónde quisiéramos que estén cuidados nuestros hijos si es que por alguna razón se les tiene que sacar de nuestra casa? Las veces que nosotros tomamos la decisión en mi familia de acoger, muchas veces de un día para otro, te dicen: está este niño, no tenemos dónde tenerle, ustedes están dispuestos un tiempo. Entonces, muchas veces lo que nos preguntábamos es, o de repente tenía la misma edad que mi hija, o decíamos: no queremos que vaya a un hogar, o un chico que seguramente estaba, recuerdo uno que estaba muy traumatizado porque le habían tenido durante mucho tiempo encerrado en un edificio en San Lorenzo, a oscuras, solo. Entonces tenía como un estrés postraumático muy fuerte, y lloraba y hacía como mucha crisis permanente, rompía, tiraba cosas. Y decía: este niño va a entrar en mucha mayor crisis si entra a un hogar con otros niños más grandes, que pueden terminar no entendiendo su situación y puede terminar recibiendo más maltrato.
Entonces él necesita un ambiente súper tranquilo que se adecue a él y a sus necesidades. Y esa era un poco la que nos, en ese caso, me acuerdo que fue toda una experiencia, pero después finalmente a los 2 días se logró ubicar a la familia, a la abuela, estuvo solamente 2 días. A veces no es que necesita que le tengamos 6 meses, 2 años. No, a veces, probablemente si ese niño iba al sistema, iba a un hogar, que de hecho estaba previsto que fuera un hogar en Cotagusto, iba a quedar ahí. Como él estaba con una familia acogedora temporal y además estaba con esas conductas propias, digamos, del estrés postraumático, hizo que el sistema, en este caso Ministerio de la Niñez, se apurara más en buscar a la familia de origen, porque obviamente yo estaba ahí presionando también y decía, este niño necesita estar en su entorno, te estamos tratando, pero no se tranquiliza porque necesita estar en algo que él conoce, tiene miedo a todo lo distinto, pero a su vez le brindábamos la contención en ese momento. Eso hizo que en 2 días ya la defensora en pleno sábado haya encontrado a una abuela que vendía, recuerdo que yuyos en la ruta, y la trasladaron sábado de noche y hasta que aparece y el niño le reconoce y bueno, se cambia su expresión. Obviamente necesitaba eso, estar en un entorno conocido de mayor protección. Así que tiene que ver un poco con eso, el propiciar y priorizar que sea un modelo familiar de cuidado y no que esperen en hogares a que se defina su situación. Gracias, Diana, por esclarecernos cómo funciona el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, los cuidados alternativos y también en los procesos de adopción. Bueno, un gusto y siempre a disposición. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la especialista en derechos humanos Diana Vargas. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.